Existe un nombre que resuena con un poder inmenso en los corazones de más de la mitad de la humanidad. Un nombre que evoca imágenes de milagros, de enseñanzas profundas y de un amor que trasciende las barreras del tiempo. Para miles de millones, es la figura central de su fe, el ancla de su salvación y la encarnación misma de lo divino. Para otros miles de millones, es uno de los profetas más venerados y exaltados, un hombre de extraordinario poder y piedad, un mensajero de la palabra de Dios cuya vida fue un prodigio desde su nacimiento hasta su ascensión. Este hombre, esta figura monumental, es conocida en gran parte del mundo como Jesús de Nazaret. En el mundo islámico es reverenciado como Isa, hijo de Mariam. Y aquí, en la encrucijada de estas dos grandes fes, yace una de las paradojas más fascinantes de la historia espiritual de la humanidad. ¿Cómo es posible que la misma persona sea, simultáneamente, un pilar que une y un abismo que divide a las dos religiones más grandes del planeta? ¿Cómo puede ser el fundamento de una y un profeta de inmenso honor en la otra, y aún así, la comprensión de su naturaleza fundamental crear una de las divergencias teológicas más profundas que existen? Esta no es una pregunta académica. Es una exploración al corazón de lo que miles de millones de personas creen sobre Dios. Nos adentramos en un territorio sagrado, un espacio donde la reverencia es compartida, pero las verdades últimas difieren de manera radical. La historia de Jesús en el Islam no es una nota a pie de página en la teología musulmana. Es un capítulo esencial, lleno de honor, milagros y un profundo respeto. Sin embargo, es una historia que el mundo cristiano en gran medida desconoce, un retrato de Jesús que, aunque familiar en sus contornos, es dramáticamente diferente en sus detalles más cruciales. Si has llegado hasta aquí, es porque la curiosidad y el deseo de conocimiento son más fuertes que cualquier prejuicio. Estás a punto de embarcarte en un viaje que desafiará tus percepciones y enriquecerá tu entendimiento. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de los textos sagrados y las tradiciones milenarias, te pido un pequeño pero poderoso gesto. Ayúdame a que este viaje de descubrimiento llegue a más personas. Dale un fuerte golpe al botón de me gusta para que el algoritmo sepa que este tema es importante, y asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta y otras exploraciones fascinantes que haremos juntos. Tu apoyo es el combustible que hace posible este canal. La figura de Jesús, o Isa, en la tradición islámica, es absolutamente única. No hay ningún otro profeta, con la excepción de Adán, que comparta una de sus características más milagrosas: un nacimiento que desafía las leyes de la biología. El Corán, el libro sagrado del Islam, dedica pasajes enteros a narrar la historia de su concepción y nacimiento virginal de su madre, Mariam. De hecho, Mariam, o María, es una figura de tal importancia que un capítulo entero del Corán lleva su nombre, el capítulo 19. Es la única mujer mencionada por su nombre en todo el texto sagrado del Islam. Se la describe como una mujer de una piedad y devoción incomparables, elegida por Dios por encima de todas las mujeres de la creación para una misión divina. La narrativa coránica del anuncio, cuando el ángel Gabriel se le aparece para informarle de que concebirá un hijo siendo virgen, es una de las escenas más hermosas y poderosas de la escritura islámica, un testamento de la fe inquebrantable de Mariam y del poder ilimitado de Dios, para quien crear un niño sin padre es tan simple como decir sé y es. Este punto de partida, el nacimiento milagroso, establece un terreno común asombroso con el cristianismo. Ambas tradiciones afirman este prodigio como una señal del estatus especial de Jesús, pero es precisamente aquí donde los caminos comienzan a separarse. Mientras que en el cristianismo este nacimiento es el preludio de la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, en el Islam es una demostración del poder absoluto de Dios y una reafirmación de su capacidad para obrar fuera de las normas de la naturaleza que Él mismo creó. Para los musulmanes, el nacimiento virginal no implica divinidad para el nacido, sino que magnifica la omnipotencia del Creador.
A medida que avanzamos en su vida, las similitudes continúan sorprendiendo. El Corán afirma que a Isa se le concedieron milagros extraordinarios por permiso de Dios. Habló con una sabiduría asombrosa desde la cuna, un acto para defender el honor de su madre ante las acusaciones de su pueblo. Se le atribuye la creación de aves de arcilla a las que insufló vida, la curación de ciegos de nacimiento y leprosos, e incluso la resurrección de los muertos, todo. Y el Corán lo enfatiza repetidamente, con el permiso y el poder de Dios. Es llamado Al-Masih, el Mesías. Es llamado una palabra de Dios y un espíritu procedente de él. Estos son títulos de un peso inmenso, títulos que a un oído cristiano suenan como una confirmación de su teología. Cada uno de estos puntos de aparente convergencia es interpretado a través de la lente inflexible del principio más fundamental del Islam, el Tawhid. El Tawhid es la creencia en la unicidad y la indivisibilidad absoluta de Dios. Es la piedra angular de la fe musulmana, la declaración de que no hay más Dios que Dios. Desde esta perspectiva, la idea de que Dios pueda tener un hijo, un socio o una encarnación, mientras los musulmanes veneran a su naturaleza trascendente y no lo entienden como un Salvador divino, sino como un rey y profeta ungido enviado a guiar a los hijos de Israel. Cuando lo llaman palabra de Dios, no se refieren a una segunda persona de una Trinidad, sino al hecho de que fue creado por el mandato directo de Dios, por su palabra kun. C. Esta divergencia alcanza su punto más dramático y conocido en los eventos finales de su misión terrenal, que es el eje central de la fe cristiana. El sacrificio redentor que ofrece salvación a la humanidad es explícitamente negada en el Corán. El texto islámico afirma que Jesús no fue ni eliminado ni crucificado, sino que a sus enemigos se les hizo parecer así. La creencia predominante en el Islam es que Dios, en su infinita misericordia y poder, elevó a Jesús en cuerpo y alma al cielo, antes de que pudiera ser dañado, protegiendo a su amado mensajero de un final ignominioso. Redefine por completo el propósito de la misión de Jesús y el concepto de salvación. Así que nos encontramos con un enigma profundo. Un profeta nacido de una virgen que realizó milagros asombrosos, que es llamado el Mesías y la palabra de Dios, y que, según ambas religiones, ascendió al cielo y cuyo regreso se espera al final de los tiempos. Y aún así, la pregunta sobre su verdadera naturaleza, ¿es un siervo y mensajero de Dios o es Dios mismo?, crea un abismo que ha definido la relación entre cristianos y musulmanes durante más de 14 siglos. Comprender la perspectiva islámica sobre Jesús no es un acto de sincretismo ni un intento de borrar las diferencias. Es un ejercicio de empatía intelectual y espiritual. Es mirar a través de los ojos de una quinta parte de la población mundial y ver una figura familiar bajo una luz completamente nueva y, para muchos, inesperada. Es descubrir cómo el amor y la reverencia por Jesús pueden florecer de manera tan profunda en un contexto teológico radicalmente diferente. Estamos a punto de desentrañar esta historia, de explorar los versículos del Corán que hablan de él, de entender su mensaje tal como lo concibe el Islam, y de descubrir el papel crucial que todavía tiene que desempeñar en la escatología islámica. Prepárate para deconstruir lo que creías saber y para construir un entendimiento más matizado y completo. El viaje hacia la comprensión de Lisa del Corán comienza ahora. Comenta: quiero saber para comprender verdaderamente por qué existen dos retratos tan distintos de una misma figura. No podemos simplemente comparar textos en el vacío. Debemos viajar en el tiempo, no una, sino 2 veces. Debemos sumergirnos en los mundos que dieron a luz estas revelaciones, porque cada palabra, cada historia y cada enseñanza están ancladas en el suelo de su propia época. Nuestro primer viaje nos lleva a la Judea del siglo I, una tierra de sol abrasador, colinas polvorientas y una tensión tan palpable que casi se podía sentir crepitar en el aire. Esta no era una tierra de paz,
Era una provincia en los márgenes orientales del vasto y brutal Imperio Romano. Las sandalias de los legionarios resonaban en las calles de piedra de Jerusalén, un recordatorio constante de la ocupación. Los impuestos eran pesados, la justicia era a menudo arbitraria y la sombra del poder de Roma se cernía sobre cada aspecto de la vida. En medio de esta olla a presión política y militar, ardía un fuego espiritual de una intensidad increíble. El pueblo judío, aferrado a sus tradiciones y a la promesa de su Dios, vivía en un estado de febril expectación mesiánica. Anhelaban un libertador, el Mesías prometido, el ungido que, según sus escrituras, los liberaría de la opresión y restauraría el reino de David. Pero incluso esta esperanza no era monolítica. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, cada grupo tenía su propia interpretación de la ley, su propia visión del futuro y su propia idea de cómo sería este Mesías. ¿Sería un rey guerrero que expulsaría a los romanos por la fuerza? ¿Un sacerdote purificador que reformaría el templo? ¿Un maestro espiritual que traería una nueva comprensión de la ley de Dios? Es, en este mundo, cargado de fervor religioso y resentimiento político, donde emerge la figura de Jesús de Nazaret. Su mensaje sobre un reino de Dios, que no era de este mundo, sus críticas a las hipocresías de las autoridades religiosas y su aparente indiferencia hacia el poder temporal de Roma, eran radicalmente subversivas. Cada milagro que realizaba, cada parábola que contaba, era interpretado a través de las lentes de esta intensa esperanza y desesperación. Las fuentes primarias que tenemos sobre su vida y ministerio, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, nacieron directamente de este caldero, décadas después de su muerte por sus seguidores o por los seguidores de sus seguidores. Son documentos de fe, testimonios apasionados escritos para convencer a las comunidades judías y gentiles de que este hombre, Jesús, no era solo otro profeta o un maestro más, sino el Mesías esperado, el Hijo de Dios, que fue ejecutado por las autoridades pero que venció a la muerte en una resurrección gloriosa. Los evangelios son, en esencia, su propósito no es solo contar lo que Jesús hizo, sino proclamar quién era. Ahora, respiremos hondo y demos un salto monumental a través del tiempo y el espacio. Dejamos atrás la Judea romana y aterrizamos casi 600 años después, en la Arabia del siglo VII. El mundo es un lugar irreconocible. El Imperio Romano de Occidente ha caído. El cristianismo se ha convertido en la religión dominante de gran parte del antiguo imperio, pero ha desarrollado complejas doctrinas y cismas internos sobre la naturaleza exacta de Jesús y la Trinidad. En la península arábiga, la situación es completamente diferente. Es una sociedad mayoritariamente tribal y politeísta, un cruce de caminos de rutas comerciales donde las ideas del judaísmo y el cristianismo son conocidas, pero a menudo de forma fragmentada o a través de tradiciones consideradas heréticas por las principales iglesias. Es en este contexto, en la ciudad de la Meca, donde un comerciante de 40 años llamado Mahoma, conocido por su integridad, comienza a recibir lo que él declara son revelaciones directas de Dios, el mismo Dios de Abraham, Moisés y Jesús. Esta es la clave para entender la perspectiva islámica. El Corán, según la fe musulmana, no es un libro sobre Dios ni una biografía de un profeta. Es considerado la palabra literal e inalterada de Dios, dictada al profeta Mahoma a lo largo de 23 años a través del ángel Gabriel. No es una continuación de los evangelios ni una reinterpretación de los mismos. Desde la perspectiva islámica, es una revelación completamente nueva y separada, destinada a ser la comunicación final y definitiva de Dios a la humanidad. Su propósito es restaurar la verdad primordial que Dios había revelado a todos los profetas anteriores, el monoteísmo puro, el Tauhid. La creencia islámica es que los mensajes de profetas anteriores, incluyendo a Moisés y a Jesús, fueron con el tiempo corrompidos, malinterpretados o alterados por sus seguidores.
Por lo tanto, el Corán habla de Jesús no para contar de nuevo la historia que ya se conocía, sino para corregir lo que considera errores Aquí es donde la teológicos diferencia que se en la habían naturaleza adherido de a los su figura textos se vuelve crucial. Los evangelios son 4 relatos narrativos que siguen, con variaciones, la vida de Jesús de principio a fin. El Corán no es una biografía cronológica de nadie. La historia de Isa, Jesús, no se cuenta en un solo lugar, sino que sus episodios aparecen en diferentes capítulos, o suras, siempre para ilustrar un punto teológico específico. El Corán se enfoca intensamente en su nacimiento milagroso para demostrar el poder de Dios. Menciona algunos de sus milagros para confirmar su estatus como profeta. Habla de su misión a los hijos de Israel, pero omite casi por completo el vasto cuerpo de su ministerio público. Las parábolas, el Sermón del Monte, sus interacciones con sus 12 apóstoles, su juicio ante Pilato. ¿Por qué? Porque el objetivo del Corán no es documentar la vida de Jesús, sino reafirmar su verdadera naturaleza y mensaje desde la perspectiva islámica. Su objetivo principal es desmantelar la idea de su divinidad y reafirmar su humanidad como un siervo y mensajero de Dios. Cada mención de Isa en el Corán sirve para honrarlo inmensamente, al mismo tiempo que lo coloca firmemente en la línea de los profetas humanos, y no como un Así ser que divino. no tenemos simplemente 2 libros contando 2 versiones de la misma historia. Tenemos 2 tipos de textos fundamentalmente diferentes, originados en contextos históricos, culturales y lingüísticos radicalmente distintos, con propósitos teológicos divergentes. Uno es un testimonio de fe de sus seguidores para proclamar su divinidad. El otro es una revelación declarada para corregir esa proclamación y reafirmar la absoluta unicidad de Dios. Son 2 ventanas, abiertas en diferentes siglos y en diferentes mundos, que miran hacia la misma figura monumental, pero que la iluminan con una luz completamente distinta. Para entender de verdad estas 2 visiones, hay que entender sus orígenes. Escribe en los comentarios. 2 textos, 2 visiones. En nuestro último segmento, abrimos 2 libros, 2 textos sagrados separados por 6 siglos, y descubrimos que nos ofrecían Para poder 2 apreciar la visiones profundidad del radicalmente retrato que el diferentes. Islam pinta de Jesús. Es absolutamente esencial que primero comprendamos con total claridad la imagen que el cristianismo ha sostenido en el centro de su fe durante 2 milenios. Debemos, por un momento, sumergirnos por completo en la teología cristiana, no como un punto de debate, sino como un acto de entendimiento. Porque para más de 2.000 millones de personas en este planeta, Jesús no es simplemente un profeta en una larga línea de mensajeros. Él es el evento principal. Es la singularidad en la historia humana, el punto donde el tiempo y la eternidad se cruzan. La proclamación central, el corazón palpitante de la fe cristiana, es que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Este título, Hijo de Dios, es quizás la fuente de la mayor divergencia cristiana y a menudo no es un de la término mayor biológico. incomprensión, como si Dios tuviera descendencia física a la manera de los mitos paganos. Es una declaración sobre la esencia, la naturaleza y la relación. Afirma que Jesús comparte la misma naturaleza divina que Dios Padre. Es una relación eterna, no algo que comenzó en un pesebre en Belén. El Evangelio de Juan lo articula de una manera que ha resonado a través de los siglos. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Para los cristianos, Jesús es ese Verbo eterno, esa autoexpresión perfecta de Dios, que en un momento específico de la historia se hizo carne y habitó entre nosotros. Este concepto, la encarnación, es la creencia de que Dios mismo entró en su propia creación, asumiendo la naturaleza Esto nos humana lleva directamente sin a dejar de uno ser de los plenamente misterios divino. más profundos y distintivos del cristianismo, la Santísima Trinidad. La doctrina de la Trinidad afirma que hay un solo Dios, que existe eternamente en 3 personas coiguales y coeternas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. No son 3 dioses, eso sería politeísmo.
No son tres modos o máscaras de un solo Dios. Esa es otra herejía. Son tres quienes distintos uno en en un solo esencia, qué, voluntad y poder, pero distintos en su relación mutua y en su obra. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, no es una creación de Dios, ni un ser divino menor. Es Dios el Hijo, consustancial al Padre. Esta es la razón por la cual los cristianos lo adoran. Lo ven como la imagen visible del Dios invisible, el único que podía decir, «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre». Esta creencia en la doble naturaleza de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, es la base sobre la cual se construye todo lo demás en la teología cristiana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué este acto tan dramático y cósmico de que Dios se haga hombre? La respuesta para el cristianismo se encuentra en una sola palabra: redención. La narrativa cristiana comienza con la idea de que la humanidad, a través de la desobediencia, el pecado original, se ha separado de un Dios perfectamente santo y justo. Se abrió un abismo entre el Creador y la creación que la humanidad, por sus propios medios, es incapaz de cruzar. Las buenas obras, los rituales, los sacrificios, nada es suficiente para reparar esta relación rota. Se necesitaba una solución perfecta, un puente sobre ese abismo. Y aquí es donde el papel de Jesús como Mesías adquiere un significado único. Su mesianismo no era el de un rey terrenal que liberaría a Israel de Roma, sino el de un rey celestial que liberaría a toda la humanidad de la tiranía del pecado y la muerte. Para lograr esto, Jesús tuvo que cumplir dos roles imposibles para cualquier ser humano común. Primero, como hombre perfecto y sin pecado, pudo vivir la vida de obediencia perfecta a Dios que la humanidad no pudo como vivir. Dios, su vida tenía un valor infinito, capaz de pagar una deuda infinita. La crucifixión, por lo tanto, no es vista como una derrota trágica, sino como el clímax del plan divino de salvación. En la cruz, según la fe cristiana, ocurrió un misterioso intercambio. Jesús, voluntariamente, tomó sobre sí mismo el juicio que la humanidad merecía por su pecado. Su muerte no fue la de un mártir, sino la de un sustituto. Fue un acto de sacrificio expiatorio, donde la justicia perfecta de Dios fue satisfecha y el amor insondable de Dios fue demostrado. Sin embargo, la historia no termina en una tumba. El evento que valida todo lo anterior es la resurrección. 3 días después de su crucifixión, los cristianos creen que Jesús se levantó físicamente de entre los muertos, demostrando su poder sobre el pecado y la muerte y confirmando su identidad divina. La resurrección es la victoria, la prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios Padre y la promesa de una nueva vida y una futura resurrección para todos los que ponen su fe en Él. La encarnación, la cruz y la tumba vacía son, por lo tanto, los 3 pilares inseparables de la redención cristiana. Jesús no solo mostró el camino, Él es el camino. Su identidad como Dios encarnado no es una cuestión secundaria. En esencia, es la visión que da forma al mundo de la salvación de miles de millones. Es un drama cósmico de amor, sacrificio y restauración, donde Dios no se queda distante, sino que se involucra hasta el punto de morir para salvar. Desde esta perspectiva, considerar a Jesús meramente como un profeta, por muy grande que sea, es vaciar su misión de su propósito central y despojar a la cruz de su poder redentor. Para los miles de millones que sostienen esta fe en el centro de sus vidas, esta no es una simple creencia, es la verdad fundamental del universo. Si esta es tu convicción, afírmala con nosotros en los comentarios. Comenta: Jesús es Dios. De acuerdo. Continuamos con el guión. Tras haber establecido el pilar de la creencia cristiana, ahora cruzaremos el abismo teológico para construir, con el mismo nivel de detalle y respeto, este bloque es el corazón de del Jesús, tema de nuestro o video. Isa, Acabamos desde de la sumergirnos perspectiva en del la Islam. profunda y majestuosa teología del cristianismo, una visión que ha moldeado imperios y ha transformado las vidas de miles de millones con su mensaje de un Dios encarnado que muere por la salvación de la humanidad.
Es una proclamación poderosa. Y ahora, te pido que tomes todo ese entendimiento, lo sostengas con respeto y te prepares para cruzar un abismo teológico. Vamos a entrar en un universo espiritual que ama y venera la misma figura, pero que lo ve a través de una lente tan fundamentalmente diferente que redefine por completo su naturaleza y su misión. Estamos entrando en el mundo del Islam para conocer a Isa, el hijo de María. Para entender la perspectiva islámica sobre cualquier cosa, y especialmente sobre Jesús, primero debemos comprender la roca sobre la que se construye toda su fe. Es un concepto de una simplicidad y una firmeza absolutas. Tawhid, la indivisible y trascendente unicidad de Dios. En el Islam no hay verdad más grande ni principio más importante. Dios es uno. Él no engendra ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se le parezca. La asociación de cualquier socio o igual a Dios, un acto conocido como shirk, es considerado el único pecado imperdonable. Por lo tanto, cada historia, cada milagro y cada título atribuido a Isa en el Islam debe ser, y es, interpretado a través de este filtro inquebrantable del Tawhid. Dentro de este marco, Isa no es una deidad, sino uno de los más grandes en una noble y larga cadena de profetas y mensajeros enviados por el único Dios. En el Islam, un profeta, o nabi, es un ser humano elegido por Dios para guiar a la humanidad. Son los mejores ejemplos de virtud, sienten alegría y dolor, y sobre todo, eventualmente, de sumisión a la voluntad de Dios, que es el significado literal de la palabra Islam. Isa es colocado en la más alta categoría de profetas, llamados Rasul o mensajeros, aquellos que trajeron escrituras sagradas. Se encuentra en la compañía exaltada de Noé, Abraham, Moisés y finalmente Mahoma. No es un extraño ni una figura menor, se le llama un pilar de la historia profética, el Mesías. Una palabra de Dios otorga a Isa títulos espíritu de un procedente de él, y notable en este mundo y en el venidero. Pero es su nombre más común en el Corán el que contiene una de las claves teológicas más importantes, Isa ibn Maryam, Isa, el hijo de María. En la cultura patrilineal de Arabia, identificar a un hombre por su madre era, y es, extremadamente inusual. El Corán lo hace deliberadamente y de manera consistente, para enfatizar una y otra vez la realidad de su nacimiento virginal, y al mismo tiempo, para negar categóricamente cualquier noción de paternidad divina. Él es el hijo de María, no el hijo de Dios. Su propia existencia, según el Corán, es un argumento a favor de su humanidad y de la omnipotencia de su Creador. Y esto nos lleva al milagro de su nacimiento, un punto que, como vimos, comparte con el cristianismo. El Islam pero afirma el nacimiento virginal radicalmente opuesta, pero no lo ve como una prueba de la divinidad de Jesús, sino como una demostración del poder ilimitado de Dios. Para disipar cualquier duda, el Corán establece una comparación directa y poderosa en el capítulo 3, versículo 59. Ciertamente, el ejemplo de Jesús ante Alá es como el de Adán. Él lo creó de polvo, y luego le dijo, sé, y fue. El argumento es de una lógica aplastante desde la perspectiva islámica. Si la gente puede aceptar que Adán fue creado sin padre ni madre, ¿por qué les resulta tan difícil aceptar que Jesús fue creado sin padre, pero con una madre? Ambos son actos de la voluntad creativa de Dios. El milagro no hace divino al creado, magnifica la gloria del Creador. Lo mismo se aplica a los otros milagros de Isa. El Corán confirma que sanó al ciego y al leproso, pero cada relato va acompañado de una frase crucial y recurrente. Bi-idnillah, que significa con el permiso de Dios. Esta no es una simple coletilla, es el ancla teológica de toda la narrativa. Los milagros no emanan del poder inherente de Isa. Él no es una fuente de poder divino, es un conducto, un instrumento a través del cual el poder del único Dios se manifiesta para que la gente crea, no en Él como Dios, entonces, sino en el Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Isa, según el Islam? Fue el mismo mensaje central y eterno de todos los profetas que lo precedieron y del que vino después de él.
El Corán relata que Isa se declaró a sí mismo, incluso desde la cuna, como un siervo de Dios. Su misión principal fue para los hijos de Israel, para llamarlos de vuelta a la adoración pura de Dios, para confirmar la ley de la Torá que les había sido revelada y para corregir las desviaciones en las que habían caído. Su llamado, según el Corán, era inequívoco. En verdad, Alá es mi Señor y vuestro Señor, así que adoradle. Este es el camino recto. No dijo, adórenme, sino adórenle, incluyéndose a sí mismo entre los siervos y adoradores de Dios. Así, el retrato islámico de Isa es uno de un amor y una reverencia profundos, pero dentro de unos límites teológicos estrictos e inamovibles. Es un profeta de poder y estatus sin precedentes, nacido de un milagro, autor de milagros, pero siempre, siempre, un ser humano. La perspectiva musulmana no busca disminuir a Jesús, busca, desde su punto de vista, restaurarlo a su verdadera y exaltada posición y mensaje, liberándolo de lo que consideran una divinización errónea que contradice el núcleo de toda revelación divina. Esta es la visión de más de 1.000 millones de musulmanes. Un Jesús, Isa, amado, reverenciado, milagroso, pero inequívocamente humano y siervo de Dios. Si esta perspectiva resuena contigo o quieres afirmar este entendimiento, hazlo saber en los comentarios. Escribe: Jesús, profeta de Dios. Acabamos de trazar los contornos de dos retratos de Jesús. Por un lado, el Dios encarnado, el Redentor de la humanidad. Parecen por visiones irreconciliables. El siervo, sin embargo, perfecto de Dios. En el umbral mismo de la vida de esta figura monumental, en el momento de su concepción, estas dos grandes religiones del mundo se toman de la mano y relatan una historia casi idéntica. Nos adentramos ahora en el milagro que une y que, paradójicamente, también divide: el nacimiento virginal. Es quizás el terreno común más sorprendente y profundo en todo el diálogo interreligioso, un testimonio compartido de un evento que desafía toda ley de la naturaleza. Ambas tradiciones nos presentan a una joven de una piedad extraordinaria. En la Biblia es María. En el Corán es Mariam. En ambas narrativas es una mujer apartada para el servicio de Dios, un modelo de pureza y fe. Imagina por un momento su situación: una joven devota, cuya vida transcurre en la oración y la reclusión, que de repente se encuentra cara a cara con un mensajero celestial, el ángel Gabriel, o Jibril en la tradición islámica. El Corán y el Evangelio de Lucas describen una escena de una intensidad dramática similar. El ángel le anuncia la noticia que cambiará el curso de la historia: vas a concebir y a dar a luz un hijo. La reacción de Mariam es de una humanidad conmovedora y totalmente lógica. Es una mezcla de miedo, confusión y asombro. Su pregunta resuena con la misma incredulidad en ambos textos sagrados. En el Corán, ella dice: Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? En la Biblia, su pregunta es casi idéntica: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es la pregunta de la razón enfrentada a lo imposible, y la respuesta divina, en ambas tradiciones, trasciende la lógica humana para afirmar el poder absoluto del Creador. El ángel le asegura que para Dios nada es imposible. En el Islam, la respuesta subraya el poder creativo de la palabra de Dios: así será. Tu Señor dice: es fácil para mí. Cuando decide algo, tan solo dice: sé, y es. Hasta aquí, la historia es asombrosamente paralela. Ambas fes están de acuerdo por su fe y su misión a esta voluntad divina incomprensible. Pero es en la siguiente pregunta, la pregunta fundamental del ¿por qué?, donde este camino compartido se bifurca abruptamente en dos direcciones completamente distintas. El hecho del milagro es un punto de encuentro. El significado del milagro es el punto de partida de la divergencia teológica. Para el cristianismo, el nacimiento virginal es la puerta de entrada indispensable para la encarnación. Es un evento de una necesidad soteriológica, es decir, es esencial para la salvación. ¿Por qué?
porque según la teología cristiana, toda la humanidad hereda una naturaleza pecaminosa desde Adán. Para que Jesús pudiera ser el sacrificio perfecto y sin mancha, capaz de pagar la deuda del pecado de la humanidad, tenía que nacer fuera de esta línea de herencia pecaminosa. Su concepción a través del Espíritu Santo asegura su singularidad. Es plenamente humano, a través de María, pero también plenamente divino, sin la mancha del pecado original. Él es el segundo Adán, el comienzo de una nueva humanidad. Por lo tanto, el milagro no es solo una demostración de poder, es el mecanismo por el cual Dios mismo puede entrar en el mundo en forma humana para llevar a cabo su plan de redención. Sin el nacimiento virginal, la naturaleza misma de Jesús como Dios hombre y su papel como Salvador se verían comprometidos. El milagro, entonces, define su identidad divina. La perspectiva islámica, aunque celebra el milagro con igual fervor, le atribuye un propósito completamente diferente. El nacimiento virginal no tiene nada que ver con el pecado original, un concepto que no existe en el Islam. No es un requisito para la salvación. En cambio, es una señal espectacular del poder y la libertad creativa de Dios. El milagro no tiene como objetivo principal definir la naturaleza de Jesús, sino definir la naturaleza de Dios. Sirve para recordar a la humanidad que Dios no está limitado por las leyes biológicas que Él mismo estableció. Como ya mencionamos, el Corán lo presenta como el clímax de una serie de creaciones milagrosas. Dios creó a la mayoría de nosotros a partir de un padre y una madre. Creó a Eva a partir de un hombre sin una mujer. Creó a Adán sin padre ni madre. Y para demostrar su poder ilimitado una vez más, creó a Jesús a partir de una mujer sin un hombre. Cada método de creación es una señal de su soberanía absoluta. El milagro aísla a Jesús, sí, pero no para divinizarlo, sino para convertirlo en un poderoso símbolo de la omnipotencia de su Creador, el único Dios. El milagro, aquí, refuerza el Tauhid. Así que tenemos una fascinante dualidad. Para los cristianos, el milagro se centra en la identidad del Hijo. Es la prueba de que Él es de una naturaleza diferente a la nuestra, divina y humana. Para los musulmanes, el milagro se centra en el poder del Creador. Es la prueba de que Dios puede hacer lo que quiera, como quiera. En el cristianismo, el evento es el fundamento de la cristología. En el Islam, es una lección sobre la teología de Dios. Un mismo acontecimiento extraordinario, una historia compartida de fe y asombro, se convierte en el prisma a través del cual se proyectan dos de las verdades más fundamentales y distintas de estas dos religiones. Es un recordatorio de que a veces, incluso cuando estamos de acuerdo en los hechos más milagrosos, la interpretación que les damos lo cambia todo. Este asombroso punto de acuerdo, el nacimiento de un niño sin padre, es una de las mayores maravillas narradas en las escrituras del mundo. Si te maravilla este evento, independientemente de su interpretación, exprésalo en los comentarios. Comente. Nacimiento milagroso. El nacimiento milagroso de Isa, hijo de María, fue la primera nota de una sinfonía sobrenatural. Fue el preludio de una vida pública que estaría marcada por eventos tan extraordinarios que desafiaban la razón y rompían las cadenas de lo que se consideraba posible. Tanto el Nuevo Testamento como el Corán, a pesar de sus diferencias, están de acuerdo en un hecho fundamental. La vida de Jesús fue una sucesión de milagros. Una vez más, nos encontramos en un terreno común, un espacio donde ambas fes atestiguan la intervención divina. Pero, al igual que con su nacimiento, la interpretación de estos prodigios nos llevará por dos caminos teológicos completamente distintos. Imaginemos por un momento las escenas que ambas tradiciones describen. Vemos a Jesús, o a Isa, caminando por las polvorientas carreteras de Judea. Se encuentra con un hombre ciego de nacimiento, alguien que nunca ha visto la luz del sol, los colores del mundo, o el rostro de su propia madre. Con un toque o una palabra,
La oscuridad se disipa y la luz inunda sus ojos por primera vez. Vemos a los leprosos, exiliados de la sociedad, con sus cuerpos marcados por la enfermedad, siendo purificados y restaurados a sus familias. El Nuevo Testamento está lleno de estos relatos, y el Corán los confirma de manera concisa y poderosa, afirmando que Isa sanaba al ciego de nacimiento y al leproso, pero el poder demostrado va más allá de la curación. Ambas tradiciones dan un paso aún más asombroso, cruzando la frontera final entre la vida y la muerte. Los evangelios nos cuentan la emotiva historia de Lázaro, llamado a salir de su tumba después de 4 días. El Corán, de manera igualmente contundente, afirma que uno de los dones otorgados a Isa fue el de revivir a los muertos. A estos milagros, el Islam añade otros que son únicos en su narrativa, como el de Isa hablando con la sabiduría de un adulto desde la cuna para defender el honor de su madre, o el de moldear pájaros de arcilla e insuflarles vida. En ambos retratos, estamos ante un hombre con una autoridad sobre el mundo físico que es simplemente sobrehumana. Nadie discute el poder que fluía a través de él. La pregunta fundamental es, ¿de dónde venía ese poder? Aquí es donde las interpretaciones se separan. Para el cristianismo, los milagros son mucho más que simples actos de compasión o demostraciones de fuerza. Son señales que apuntan directamente a la identidad divina de Jesús. Son las credenciales de su deidad. Cuando Jesús perdona los pecados de un paralítico antes de sanar su cuerpo, está haciendo una afirmación implícita de una prerrogativa que solo pertenece a Dios. Cuando calma la tormenta con una orden, no está pidiendo a Dios que lo haga. Está ejerciendo la misma autoridad sobre la creación que el Creador mismo. Su poder sobre la enfermedad, la naturaleza e incluso la muerte no es un poder prestado. Los evangelios lo retratan como un poder inherente. La resurrección de Lázaro de su propia es quizás el ejemplo más claro. Jesús no ruega a Dios en un acto de súplica. Declara con autoridad: Lázaro, sal fuera. Sus milagros son la manifestación visible de su proclamación verbal: Yo y el Padre somos uno. Son, en esencia, las huellas dactilares de Dios actuando directamente en la tierra. Por lo tanto, desde la perspectiva cristiana, negar la implicación divina de los milagros es vaciarlos de su significado más profundo. Es un profeta. Son la prueba de que es el Señor de la creación. Ahora, giremos el prisma y observemos estos mismos eventos a través de la lente del Islam. La conclusión es radicalmente diferente. El Islam ve los milagros, o mujizat, como la herramienta principal que Dios concede a sus mensajeros para validar su misión. Son un sello divino de autenticidad. El milagro no glorifica al hombre que lo realiza. El Corán es meticuloso al repetir una y otra vez que cada uno de los prodigios de Isa se realizó bi-idnillah, con el permiso de Dios. Esta frase es el ancla que impide que la nave de la veneración se desvíe hacia la adoración. En la teología islámica, cada profeta recibió milagros adecuados para la gente a la que fue enviado. Moisés fue enviado a una sociedad obsesionada con la magia, por lo que sus milagros, como convertir su bastón en una serpiente, superaron a los de los mejores magos del faraón. Mahoma fue enviado a una sociedad que se enorgullecía de su elocuencia poética, por lo que su principal milagro es el propio Corán, considerado inimitable en su belleza y sabiduría. De manera similar, Isa fue enviado a los hijos de Israel, que en ese momento eran maestros en medicina y ciencia, por lo que Dios le otorgó milagros que superaban cualquier conocimiento médico: sanar enfermedades incurables y, el mayor de todos, dar vida. Los milagros no eran una prueba de su divinidad, sino la prueba irrefutable para su pueblo de que Él era, en efecto, un mensajero enviado por el único Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte. El poder no residía en Isa, fluía a través de él. Así que tenemos la misma escena: un hombre muerto vuelve a la vida. Para un cristiano, es la evidencia de que el hombre que dio la orden es la fuente de toda vida, la resurrección y la vida.
para un musulmán, es la evidencia de que el hombre que pronunció la oración es un verdadero profeta, porque solo el único Dios, la fuente de toda vida, podría responder a esa oración. La conclusión sobre la naturaleza del protagonista es el abismo que los separa. La creencia en que el velo entre nuestro mundo y lo divino puede ser rasgado por actos de poder y misericordia es un anhelo humano profundo, y estas historias lo alimentan. Si crees en la posibilidad de lo imposible, en que los milagros han ocurrido y pueden ocurrir, comparte esa convicción. Escriba: los milagros son reales. El bloque 7 abordará el evento más crucial a un punto de inflexión en nuestro guión, el más polémico entre ambas religiones: la crucifixión. Me encargaré de tratar este tema con la máxima seriedad, respeto y poder narrativo, destacando la inmensa brecha que este único acontecimiento crea entre las dos visiones del mundo. Hemos caminado junto a una figura de poder y maravilla. Vimos su nacimiento milagroso y fuimos testigos de sus milagros que desafiaban a la muerte. En ambas narrativas, tanto la cristiana como la islámica, su vida fue una señal de la intervención de Dios en la historia humana. Pero toda historia tiene un clímax, un punto de inflexión donde la tensión acumulada se libera y el destino del protagonista se sella. Y es aquí, en el relato de los últimos días de Jesús en Jerusalén, donde los dos caminos que hasta ahora corrían paralelos, a veces incluso tocándose, se separan con una violencia y una finalidad que cambiará para siempre el panorama espiritual del mundo. Llegamos al evento de la cruz. Para el cristianismo, este no es simplemente un capítulo más en la vida de Jesús. Es el eje sobre el cual gira toda la realidad. Es el momento para el cual fue creado el universo. La narrativa es conocida y está grabada en la conciencia de miles de millones. La última cena, el arresto en Getsemaní, el juicio fraudulento, la tortura a manos de los soldados romanos y la lenta y agonizante subida a la colina del Gólgota. Cada paso de este Vía Crucis es, para los cristianos, un acto deliberado y voluntario. Jesús no es una víctima pasiva de las circunstancias. Es el sumo sacerdote y, al mismo tiempo, el cordero sacrificial. La crucifixión en sí misma es la imagen central de la fe cristiana. Ese instrumento de tortura romano, un símbolo de vergüenza y sufrimiento extremo, se transforma en el símbolo del amor divino más grande que se pueda concebir. En la teología cristiana, lo que ocurrió en esa cruz fue un evento de dimensiones cósmicas. Fue el momento en que la justicia perfecta de Dios contra el pecado y el amor infinito de Dios por la humanidad se encontraron. Jesús, al ser sin pecado, absorbió en sí mismo el castigo que merecía toda la humanidad. No fue simplemente un mártir muriendo por sus creencias, fue un sustituto muriendo por los pecados de otros. Sus últimas palabras, "consumado es", no son un grito de derrota, sino una declaración de victoria. La misión de redención, el plan de salvación establecido antes de la fundación del mundo, se había completado. La cruz no es una tragedia que termina en la muerte. Es el triunfo que permite la vida eterna. Por eso, para un cristiano, venerar la cruz no es glorificar el sufrimiento, sino celebrar el amor que lo soportó todo para construir un puente de regreso a Dios. Ahora, prepárate, porque el Corán, con una claridad directa e inequívoca, detiene esta escena. Presiona el botón de pausa en el momento de mayor agonía y reescribe el final de una manera que sacude los cimientos mismos de la fe cristiana. En el capítulo 4, versículos 157 y 158, el Corán declara sobre los judíos que se jactaban de haberlo matado. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo que así pareciera. Ciertamente, no lo mataron. Al contrario, Alá lo ascendió hacia sí. Esta declaración es, sin lugar a dudas, la divergencia más radical entre el Islam y el cristianismo. La creencia islámica no es solo que Jesús sobrevivió a la crucifixión, sino que el evento mismo, tal como se cree comúnmente, nunca ocurrió. La visión predominante y tradicional en el Islam es que, en el último momento, Dios intervino con un milagro extraordinario.
Engañó a los enemigos de Jesús, haciendo que otra persona, algunos teólogos sugieren que fue Judas Iscariote, otros que fue Simón de Cirene, adquiriera la apariencia de Jesús. Fue este sustituto quien fue arrestado y crucificado, mientras que el verdadero Isa, el profeta de Dios, fue elevado en cuerpo y alma directamente al cielo, a salvo de las manos de sus perseguidores. La lógica teológica detrás de esta creencia es profunda y está ligada a la concepción islámica de la justicia y el poder de Dios. Desde esta perspectiva, permitir que un profeta tan amado y poderoso fuera humillado y brutalmente asesinado por sus enemigos sería una derrota, una mancha en el honor divino. Dios, en su omnipotencia, protege a sus mensajeros. La crucifixión fue el complot final de los hombres, pero Dios es el mejor de los planificadores. La derrota de la cruz se transforma así en una victoria, pero no una victoria a través del sacrificio, sino una victoria a través del rescate divino y la intervención soberana. Es la demostración final de que los planes de Dios siempre prevalecen sobre los planes de los hombres. Las implicaciones de esta diferencia son monumentales. Si Jesús no murió en la cruz, entonces toda la doctrina cristiana de la salvación a través de su sangre sacrificial no hay expiación, no hay sustitución, no hay deuda pagada. En el Islam, la salvación no se alcanza a través de la fe en el sacrificio de un mediador, sino a través de la sumisión directa a la voluntad de Dios, la fe y las buenas obras. La negación de la crucifixión no es un detalle histórico menor. Es una demolición del pilar central de la teología cristiana. Lo que para una fe es el acto de amor más sublime, para la otra es una distorsión histórica y una blasfemia que sugiere que Dios abandonaría a su profeta. Aquí, el abismo es total. No hay puente posible entre estas dos narrativas. Un evento, dos realidades. Para los cristianos, la cruz es la sabiduría y el poder de Dios. Para los musulmanes, la creencia en la cruz es un error fundamental, corregido por la revelación final en el Corán, el recuerdo de un malentendido histórico. Para algunos, el símbolo máximo del amor de este evento define mundos. Si este análisis te ha hecho reflexionar sobre tu propia visión o la de otros, compártelo. Comente. Veo la cruz de manera diferente. El evento de la cruz, o la ausencia de él, crea dos realidades paralelas. Dos historias que, a partir de este punto, ya no pueden ni siquiera mirarse de reojo. Cada una conduce a su propio y para el cristianismo, la crucifixión no es el final de la historia, sino el oscuro y necesario segundo acto. Lo que sigue es la explosión de luz que le da sentido a todo lo anterior, la resurrección. Imaginemos la escena. El cuerpo de Jesús, según el relato de los evangelios, es bajado de la cruz y colocado en una tumba sellada con una enorme piedra. Sus seguidores están devastados, dispersos y aterrorizados. Toda esperanza Su líder parece ha sido haber sido ejecutado crucificada de la manera más junto a él. humillante posible. La atmósfera es de un fracaso y una pena absolutos. Es, en este punto de máxima oscuridad, al amanecer del tercer día, que la historia da el giro más dramático de todos. Las mujeres que van a la tumba la encuentran abierta y vacía. Es un momento de pura confusión, no de alegría. Su primer pensamiento no es un milagro, sino un robo. Es solo a través de las apariciones del Cristo resucitado, primero a María Magdalena, luego a los discípulos acurrucados de miedo en una habitación cerrada, luego a cientos de seguidores, que la imposible verdad comienza a amanecer. Este no es un fantasma, no es una alucinación nacida del dolor. El Jesús que se les aparece come con ellos, les muestra las heridas en sus manos y en su costado, y les habla. La resurrección, en la creencia cristiana, no es una mera reanimación de un cadáver que volverá a morir. Es la victoria definitiva sobre la muerte misma. Es la transformación de su cuerpo mortal en un cuerpo glorificado e imperecedero, el prototipo de una nueva creación. Este evento es la firma de Dios Padre sobre la obra de su Hijo, la prueba irrefutable de que su sacrificio fue aceptado
y que sus afirmaciones de divinidad eran ciertas. Como escribió el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana. La tumba vacía es el recibo de la redención, la garantía de la victoria final sobre el pecado y la muerte para todos los que creen. Ahora, abandonemos por completo la escena de la tumba de Jerusalén, porque en la narrativa islámica, esa tumba nunca contuvo el cuerpo de Isa. El drama no se desarrolla en la tierra entre discípulos desconsolados, como sino vimos, entre el cielo Corán y la afirma tierra, que Jesús en un no instante fue de intervención crucificado. divina. La frase que sigue inmediatamente a esa negación es, al contrario, Alá lo ascendió, o elevó hacia sí. En árabe, Bal, Rafa, Ahu, Allahu, Ilai. Este es el clímax de la historia de Isa en el Islam. No es una resurrección, porque para que haya una resurrección, primero debe haber una muerte. Y dado que la muerte fue evitada, el concepto mismo de resurrección se vuelve El evento innecesario central aquí y es lógicamente la elevación imposible en o este la contexto. ascensión. Raf es la victoria de Dios, no sobre la muerte, sino sobre los complots de los hombres. Mientras sus enemigos en la tierra creían haber triunfado al crucificar a su doble, el verdadero Isa estaba siendo honrado por Dios de la manera más sublime posible, siendo llevado, vivo, en cuerpo y alma, a la presencia divina en los cielos. Esta Confirma el elevación estatus es vista especialísimo como el de acto Isa, final de protección colocándolo y en una vindicación categoría única. Según la tradición islámica, es uno de los dos únicos seres humanos, junto con el profeta Enoc o Idris, que han sido llevados al cielo sin pasar por el portal de la muerte. No hay, por lo tanto, una tumba vacía que descubrir, porque nunca hubo un cuerpo que enterrar. No hay discípulos asombrados por una reaparición, porque él nunca se fue en el Su sentido partida fue de un viaje haber vertical, muerto, no una desaparición horizontal. Así, nos encontramos con dos conceptos de victoria fundamentalmente distintos. La victoria cristiana se logra a través del sufrimiento y la muerte. Es una victoria que desciende a las profundidades de la experiencia humana, incluyendo su final más temido, y la vence desde dentro. El poder de Dios se manifiesta en revertir la muerte. La victoria islámica, en cambio, se una logra victoria evitando que el demuestra el sufrimiento poder de y la Dios muerte para para rescatar a sus siervos de las garras del mal antes de que puedan ser dañados. El poder de Dios se manifiesta en impedir la muerte. Un desenlace ocurre en la tierra y es atestiguado por los hombres. El otro ocurre entre la tierra y el cielo y es un acto puramente divino. Uno culmina 40 días después con una ascensión al cielo. El otro es la ascensión misma. Ambos relatos presentan un final triunfal para la misión terrenal de Jesús, pero el camino hacia ese triunfo y su significado teológico son mundos aparte. Una es la historia de un Salvador que murió y resucitó. La otra es la de un profeta que fue rescatado y elevado. La victoria divina puede tomar muchas formas. Para algunos es una tumba vacía. Para otros es un profeta a salvo en el cielo. La creencia en que Dios intervino para honrar a su mensajero es un punto en común, pero la forma de esa intervención lo cambia todo. Si la idea de un rescate divino y una elevación al cielo es la que resuena en tu entendimiento, afírmalo. Escriba: Dios lo elevó. Hemos presenciado dos desenlaces completamente distintos para la primera venida de Jesús. En una historia, un Salvador resucitado que vence a la muerte desde una tumba vacía. En la otra, un profeta honrado, elevado con vida al cielo, rescatado de las garras de sus enemigos. Parecería que, a partir de aquí, las dos historias ya no tendrían nada en común, que sus caminos se habrían separado para siempre. Y, sin embargo, en el gran y misterioso capítulo final de la historia humana, en la doctrina del fin de los tiempos, o escatología, sucede algo extraordinario. Los hilos de ambas tradiciones vuelven a Tanto el entrelazarse. cristianismo Como el Islam, con una convicción inquebrantable, esperan fervientemente un mismo evento: la segunda venida de Jesús. Ambas fes pintan un cuadro similar del mundo que precederá a su regreso.
Será una época de caos sin precedentes, una era de gran tribulación. Las narraciones hablan de una decadencia moral generalizada, de guerras, de injusticia rampante y de una gran confusión espiritual. La humanidad estará al borde de esta oscuridad, habiendo perdido una figura de un poder y un engaño inmensos, un falso Mesías que intentará desviar a toda la humanidad. Es en este escenario, cuando el mal parezca estar a punto de lograr su victoria definitiva, que los cielos se abrirán para el regreso de la figura que lo cambiará todo. Comencemos con la detallada narrativa islámica. La tradición profética, o hadís, nos ofrece una imagen muy vívida de su regreso del reinado de un tirano conocido como el Masih ad-Dajjal, el falso Mesías, un impostor que afirmará ser Dios y realizará falsos milagros para engañar a las masas. Isa, hijo de María, descenderá a la tierra. Se dice que bajará sobre el minarete blanco al este de Damasco, con sus manos apoyadas en las alas de 2 ángeles. Es importante destacar que no regresará con una nueva ley o una nueva religión. Regresará como un seguidor del último profeta, al Dajjal. Mahoma será el único con el poder de destruir a este gran impostor, y se dice que el Dajjal se disolverá como la sal en el agua simplemente al ver a Isa. Con la derrota del falso Mesías, la mayor fuente de engaño y maldad será eliminada del mundo. Pero su misión no termina ahí. La tradición islámica afirma que Isa romperá la cruz, un acto simbólico para poner fin a la creencia en su divinidad, que el Islam considera una corrupción de su mensaje original. También matará al cerdo y abolirá la jizya, el impuesto sobre los no musulmanes, indicando que en ese tiempo la única opción aceptable para la humanidad será la sumisión al único Dios. Tras sus victorias, gobernará el mundo como un líder justo, estableciendo una era de paz, prosperidad y justicia tan perfecta que un león y un camello, un tigre y una vaca pasarán juntos. Finalmente, después de reinar durante varios años, Isa se casará, tendrá una familia y morirá de una muerte natural como cualquier otro ser humano, siendo enterrado junto al profeta Mahoma en Medina. Su regreso y su muerte completarán así su ciclo de vida cristiana. El regreso de Jesús es igualmente el clímax de la historia, pero su papel y su estatus son fundamentalmente diferentes. Si su primera venida fue en humildad, en un pesebre, como un siervo sufriente, su segunda venida será en una gloria y un poder indescriptibles. La Biblia lo describe regresando sobre las nubes, no con 2 ángeles, sino con todas las huestes celestiales. No volverá como un profeta, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez soberano de toda la creación. Su regreso también tiene un propósito doble. Primero, derrotar el mal. Él confrontará a las fuerzas del anticristo en una batalla final, a menudo identificada como Armagedón, y establecerá su reino en la tierra. Pero su función más importante es la de juez. El cristianismo enseña que Él juzgará a vivos y muertos. Cada ser humano que haya existido se presentará ante Él para rendir cuentas de su vida. Este no es el acto de un profeta o un líder justo. Es la prerrogativa de Dios mismo. Tras este juicio final, Jesús no morirá de nuevo. Inaugurará la consumación de todas las cosas, un cielo nuevo y una tierra nueva, un estado eterno de perfecta comunión con Dios para los redimidos, donde Él reinará por los siglos de los siglos. Las similitudes son asombrosas. Ambas fes esperan su regreso para vencer a un anticristo, para poner fin a la injusticia y para establecer una era de paz y la adoración del verdadero Dios. Sin embargo, las diferencias en su estatus son el abismo que permanece. En el Islam regresa como el penúltimo gran acto de la historia, un poderoso profeta humano que restaura la verdad y luego completa su vida. En el cristianismo regresa como el acto final de la historia, como Dios mismo para juzgar a la humanidad y dar comienzo a la eternidad. La creencia de que no estamos a la deriva, de que la historia tiene un propósito y un clímax,
y de que Jesús es la figura central de ese final, es una de las esperanzas más poderosas para miles de millones de personas. Si compartes esta expectación, esta esperanza en un acto final de justicia y restauración divina, hazlo saber. Espero el regreso de Jesús. Hemos llegado al final de nuestro viaje, un recorrido que nos ha llevado a través de 2000 años de historia, dos de las fes más grandes de la humanidad, y al corazón de un misterio que ha moldeado nuestro mundo. Partimos con una pregunta. ¿Cómo puede una misma figura, Jesús de Nazaret, o Isa ibn Maryam, ser un pilar que une y un abismo que divide? A lo largo de nuestro análisis, hemos caminado por la Judea que la respuesta es tan compleja como la del siglo VII. Hemos escuchado el testimonio de los evangelios, que proclaman a un Dios hecho hombre, cuyo sacrificio en la cruz y posterior resurrección ofrecen la redención al mundo. Hemos leído los versículos del Corán, que honran a un hombre nacido de un milagro, un profeta exaltado de Dios, cuyo mensaje fue de sumisión al Creador y que fue protegido de una muerte humillante al ser elevado a los cielos. Un mismo milagro, el nacimiento virginal, puede ser interpretado como la puerta a la encarnación o como la máxima señal del poder creador de Dios. Vimos cómo los mismos prodigios de sanación y resurrección pueden ser vistos como la prueba de la divinidad o como la validación de un profeta. Nos enfrentamos a la divergencia más absoluta en el evento de la cruz, un acto que es el fundamento de la salvación para unos y un error histórico corregido por Dios para otros. Y luego, de manera asombrosa, en el horizonte del fin de los tiempos, vimos cómo ambas narrativas vuelven a converger en la esperanza compartida de su segunda venida, aunque con roles y estatus fundamentalmente distintos. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué nos queda después de contemplar estas dos majestuosas, pero mutuamente excluyentes, visiones? El propósito de este viaje nunca fue declarar a un lado ganador y al otro perdedor. No fue un debate. El objetivo era construir puentes, una exploración, no de teología, pues las diferencias son reales e insalvables, sino de entendimiento. En un mundo peligrosamente fracturado por la ignorancia y el prejuicio, el simple acto de entender lo que nuestro prójimo cree, entenderlo de verdad, en sus propios términos, es un acto revolucionario de paz. Comprender que para más de 1.000 millones de musulmanes, Isa es una fuente de amor y un modelo de piedad. Comprender que para más de 2.000 millones de cristianos, Jesús es la manifestación del amor de Dios, el centro de su existencia, nos permite apreciar la profundidad de su fe. El respeto no nace de estar de acuerdo, sino de la voluntad de escuchar y de reconocer la sinceridad y la profundidad en la fe del otro. Quizás la verdadera lección de la doble herencia de Jesús, Isa, no se encuentra en las respuestas teológicas que nos dividen, sino en las preguntas que su vida nos obliga a todos a hacernos. Su historia, en cualquiera de sus versiones, nos desafía a vivir con más compasión, a buscar la justicia, a cuestionar la hipocresía y, por encima de todo, a levantar nuestra mirada hacia lo divino. Es una figura que, después de 2 milenios, sigue siendo el hombre que une y divide, una paradoja viviente que refleja las complejidades de la propia búsqueda espiritual de la humanidad. Quizás, a pesar de las divisiones, la verdadera unidad no se encuentra en ponernos de acuerdo sobre los detalles de su naturaleza, sino en la inspiración que su ejemplo, en ambas tradiciones, nos ofrece para ser mejores seres humanos. Si crees que, más allá de las diferencias, la figura de Jesús puede y debe ser un puente de entendimiento y un punto de partida para el diálogo respetuoso, únete a esta visión de esperanza. Escriba: Jesús une a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje de exploración. Si este contenido te ha aportado valor y ha ampliado tu perspectiva, la mejor forma de apoyarnos es dejando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para no perderte nuestros futuros análisis. Comparte este video con alguien a quien creas que le pueda interesar. Hasta la próxima.